Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Empezamos las preguntas. Tenemos preguntas atrasadas de varios programas atrasados, ¿eh? Entonces, empezamos. Hay una pregunta que, hablando del tema de Halloween y todas estas fiestas que no son convenientes para los católicos, nos preguntan cómo cuidar a nuestros niños de todos estos ataques del enemigo. Entonces, referidos a esta parte, nos pusimos en contacto con una persona que está en la Divina Voluntad, es madre de 4 pequeñitos. Ella está viviendo, leyendo los escritos, tratando de vivir en la Divina Voluntad, de que los niños también hacen el homeschool, y nos dijo que con todo gusto ella ponía a su disposición su teléfono para que las personas que estuvieran interesadas, ella les podía dar alguna orientación o hablar con la familia completa, con los pequeñitos, para cuidar a los niños, para preservarlos, para que también los papás sepan cómo manejar a los niños, ¿no? Es importante eso. Y bueno, o sea, creo que hay que realmente agradecer y aprovechar esta oportunidad de una persona que lo está practicando y que de alguna manera está teniendo buenos resultados, ¿no? Ajá. Así que después búsquenlo en la página. Sí, en el programa ya grabado, en la descripción de este video se va a poner el nombre completo y el teléfono de esta persona para que quien guste se puede comunicar con ella. Y si son muchas personas, pues que venga al programa también a explicar. Podríamos hacer eso también, invitarla al programa y que hable de todo lo que se hace. Perfecto. Muy bien. La siguiente pregunta, doctor, ¿la oración podría cambiar este terrible venir? Este terrible venir. O sea, se supone que todo lo que dicen que va a suceder. Ajá. Debemos entender varias cosas. O sea, lo primero, todo lo que está profetizado, o sea, es algo que Dios ya tiene como realizado en el tiempo. Esto es difícil de poder entender, pero lo que está en la eternidad, lo que Dios tiene en su acto único y que por eso lo puede profetizar, o sea, es lo que en el tiempo ya sucedió. Si en el tiempo no sucediera, entonces no podría estar en la eternidad. Dios a veces puede mandar advertencias, avisos, como fue en Nínive. En Nínive manda, o sea, un aviso y una advertencia, o sea, va a destruir Nínive por su maldad, por todo los pecados que se cometen ahí. Pero los ninivitas se arrepienten y entonces no sucede aquello. Eso fue una advertencia. En el Evangelio nos dice Jesús, dice, hablando de Jerusalén, que no quedará piedra sobre piedra. Y ahí se cumple al pie de la letra, o sea, no hay forma de poderlo cambiar. Que claro, el pueblo israelita no se arrepintió, no hizo nada, pero de todas maneras se llevó a cabo aquello. En términos generales podemos decir, cuando Dios manifiesta un aviso, quiere decir que si no se corrige lo que está sucediendo, llegará a lo que Él esté hablando, a la destrucción, a los castigos, en fin. Si ya está profetizado, por ejemplo, el Apocalipsis, bueno, eso ya no hay forma de poderlo corregir, porque ya lo poco o mucho que se hubiera podido corregir por la oración, por los sacrificios, por todo, ya está tomado en cuenta, y lo que está profetizado es lo que quedó de la reducción del flagelo por el arrepentimiento de las personas. Y puede que deje algunas claves como abiertas, digamos, porque dice, en atención a mis elegidos, acortaré los tiempos. O exacto. Cosas así, ¿no? No, por eso. Eso es exactamente el punto. En atención a sus elegidos. O sea,
a los elegidos de este tiempo, Dios acorta la duración de todo esto. Pero eso ya está puesto en la eternidad y lo que no sabemos es cuánto tiempo iba a ser. Sí, no lo deja como con una expectativa, una esperanza de que sí podemos hacer un cambio, ¿no? Por eso, y el cambio que se hizo de acuerdo a la atención a los elegidos quedó en los 3 años y medio. Ajá. O sea, por eso dije, no sabemos cuántos años iba a durar. A lo mejor iba a durar, no sé, 5, 8, 10, 80. Pero por atención a los elegidos, por los actos que se hicieron de arrepentimiento, de reparación, todo lo que se hace, entonces Dios toma aquello y lo reduce el tiempo. Y ahora el tiempo quedó en 3 años y medio. O sea, un tiempo, otro tiempo, un tiempo más y medio tiempo, según dice el Apocalipsis. Entonces, debemos entender que lo que está diciendo en el Apocalipsis es porque ya sucedió en el tiempo. Sí, Dios tiene esa capacidad de ver lo que el hombre va a decidir y ahí no podemos tratar de investigarlo. O sea, eso es un atributo de Dios, es algo que es exclusivo de la divinidad, así que es inútil tratar de meterse, ¿no? a investigar cómo. Pero así es. Entonces, lo que está profetizado se cumple. Lo que es aviso, eso es condicionado a la actitud del hombre. Dice, doctor, ¿qué opina de la película Emily Rose? ¿Es una historia real? ¿Fue poseída, permitido por Dios? Sí, creo que ya habíamos hablado de esto, ¿no? También ya lo pienso teníamos así. que ya habíamos leído. O sea, es real. Emily Rose, incluso está su causa de beatificación. Es de esas almas que Dios escoge de alguna manera para mostrarle al mundo que el mal existe, que el malo existe. Lo malo es que como la película es, tomado el argumento real, pero llevado a la película, llevado ahí por medio de las personas, de los escritores o algo que no conocen nada de religión. Jesús nos dice algo que necesitamos tener en cuenta, que Él cuando quiere hacer algo con una criatura, siempre se lo pregunta. Siempre se lo pregunta. Y si la criatura acepta, entonces lleva a cabo aquello. En la película nos muestran a una adolescente que de repente es poseída por el demonio y sufre todas las vejaciones que le puede hacer el otro, hasta que llega un momento en que es tanto el sufrimiento que se le aparece la Virgen y le dice que el sufrimiento que tiene no se lo puede quitar, pero que si ella se ofrece como alma víctima para enseñarle al mundo la maldad del otro, que entonces seguirá sufriendo, pero siempre ya con esa finalidad. Aquí la pregunta ya viene después después de haber sido supuestamente poseída. Esto está totalmente en contra de lo que Jesús nos externa, nos habla tanto en María Valtorta como en Luisa Picarreta, en que Jesús nos dice que el demonio no puede nada contra una voluntad humana, que la voluntad humana no es posible dominarla o juzgarla, porque Él la creó libre, y dice, ni siquiera yo la puedo sojuzgar. En María Valtorta se lo dice muy claro en un diálogo que hay con Judas, se lo dice muy claro, no hay posesión, hay entrega. Entonces la entrega es diferente, la persona va aceptando lo que el demonio le va proponiendo hasta que llega definitivamente el demonio a apoderarse de aquella voluntad, de aquella alma.
pero eso es entrega, no es posesión. Por lo tanto, Emily Rose, o sea, debió haber dicho sí, de alguna manera, para que Dios llevara a cabo su obra en ella. Porque eso fue una obra de Dios, no fue una obra del otro. El otro simplemente sirvió como instrumento para demostrarle al mundo que sí existe. Cosa que el demonio tuvo que hacer lo contrario de lo que normalmente hace. Él trata de esconderse y de no aparecer ante el mundo porque esa es su mejor arma, pasar desapercibido. No existe, no hay ni demonio, no hay condenación, no hay infierno. Entonces estamos libres y podemos hacer todo lo que queramos. Bien. Doctor, ¿cómo sería defender a Jesús? ¿Cómo lo podríamos defender de estos ataques fuertes? ¿De qué ataques fuertes? Bueno, de todas estas fiestas satánicas y todas estas creencias, de todo no amar a Jesús. ¿Cómo podríamos defenderlo? Bueno, yo no lo pondría como en las fiestas, porque en realidad, entra dentro de todo el contexto, pero en realidad estamos queriendo quitarlo de este mundo. O sea, se prohíbe ya el nombre de la religión, se quita de las escuelas, se quita del gobierno, se quita de las instituciones, y hay lugares en donde ya es mal visto hablar de él. Ahora, y no digo decir la palabra Dios, sino decir la palabra justicia, decir la palabra naturaleza, decir la palabra lo que es, ¿cómo diríamos? Lógico, adecuado, en fin. Vivimos en un mundo totalmente desquiciado. Como decíamos antes de niños, patas para arriba. Sí, ahora ya no podemos hablar ni de virtudes, porque ahora ya así es. buscan. Entonces, lo que era malo, y no era malo porque alguien lo dijera. O sea, entendamos, no estamos en el punto de puritanos, no se trata de puritanismo, se trata de puntos naturales. Y la naturaleza, lo que es natural, lo que es creado, porque ese es el problema, que hemos olvidado que somos seres creados. Y lo que es creado no puede quitarse su propia naturaleza. O sea, no puede estar en contra de su propia naturaleza. Todo en ese ser le grita, le demuestra que es lo que no quiere ser. Así que no estamos hablando, vuelvo a decirlo, de puritanismo, no, es que para Dios, no, para la persona no es natural lo que estamos haciendo. Vivimos en este mundo totalmente desquiciado, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cómo defender a Jesús? Por eso, ¿cómo defenderlo? Llevando a cabo, o sea, la vida tal y como Él nos la entregó. Ya tampoco hablo de acercarnos a Él, porque eso viene después. Primero es aceptar lo que Él creó, aceptar que somos criaturas, no somos producto de la evolución, no somos producto del azar, sino somos criaturas. Hemos hablado en varias ocasiones de eso, que es total y absolutamente una locura así de la peor, en pensar que todo lo creado es así, de repente apareció. Hablaba yo un día de la locura de la medicina, del médico, que el médico que conoce la complejidad enorme de un organismo, toda esa interrelación que existe entre todo lo que es sistema nervioso, sistema circulatorio, sistema respiratorio, glandular, o sea, todas esas formas como el organismo se entrelaza para llevar a cabo la vida, pensar que eso es producto de la evolución de una naturaleza caótica, perdón, pero esa persona está desquiciada.
así no, totalmente. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Simplemente educar, tratar de educar en lo natural. Y el punto principal es pensando, aceptando que somos criaturas. ¿Sí? Doctor, siento un fuerte impulso por mostrarle a mi papá que es comunista los escritos en donde Jesús habla de los males del racionalismo. ¿Debo propiciar la conversión de mi papá o debe ser Jesús quien actúe en mi papá? Wow. Lo primero, confiar en Jesús. O sea, hemos hablado de que cuando la criatura que trata o intenta vivir en la divina voluntad o ya vive en ella, está haciéndole una fuerza increíble a Jesús para que Jesús actúe en donde quiere la persona que está viviendo, quiere que actúe. Entonces, la quizá convicción, conversión de su papá debe ser por medio de los actos de usted en la divina voluntad que llevan a Jesús a tratar de, bueno, no a tratar, sino a convertir a su papá. Hablar de él, de esto con él. Si él permite, si él lo permite, si él está abierto a un diálogo, por favor, muéstreselo. Probablemente en muchas ocasiones el ver algo que no se ve desde su perspectiva lo pueda poner, no a convertirse, pero cuando menos sí a dudar, a decir, bueno, será, no será, y quizá con eso se ponga a investigar hasta llegar al convencimiento de que de alguna manera está equivocado. Y si él permite hablar, que bueno, bendito sea Dios. Si no lo permite, bueno, pues sería como generar más conflicto y sería que él se afianzara en su postura y entonces sería más difícil. Entonces, mejor, o sea, como le digo, todo póngalo en Dios y trate de ir viendo el terreno, si su papá lo permite y todo, adelante. Si no, bueno, pues mejor absténgase para no crear más problemas y más resistencia por parte de él. Dice, ¿es posible ser réprobo en vida aquí en la tierra? Es decir, perder el poder de recibir la gracia en lo absoluto, matar el espíritu. Jesús dice a María Valtorta que los réprobos son los demonios. ¿Cuál es la diferencia entre un réprobo y un condenado? Bueno, según el diccionario, o sea, la palabra réprobo lo que indica es las almas que ya están condenadas. Entonces, ¿es posible vivir, que alguien vivo sea réprobo? No. Porque el alma que viva, por muy mala que sea, por lo peor que pueda ser, tiene posibilidades de redención, tiene posibilidades de arrepentimiento y de perdón. Entonces, solamente las almas que ya están condenadas y que sabemos que están condenadas, que discúlpenme, pero son mínimas las que sabemos, las que conocemos. Dentro de lo que Jesús habla, y más o menos podemos medio deducir que sí están ya en el infierno, son el primeritito, Judas. O sea, él y Judas, y Jesús llega a decir que no es una entrega, ni una posesión, ni una contaminación, nada, sino es encarnación. Dice, al igual que el Verbo se encarnó en mí, el demonio se ha encarnado en Satanás, en Judas. Hitler también lo menciona, o sea, y da a entender que está condenado. Había un fariseo, ¿sí? Doras, que también lo más probable es que esté condenado por la forma en que Jesús lo pone y cómo muere. O sea, Doras, y había otro,
no recuerdo ahorita el nombre, pero que yo me acuerde los que menciona Jesús que ya están condenados. ¿Quiénes más están condenados? No lo sabemos. Ya hemos hablado mucho de ese momento de la muerte, el momento de la espía de amor, cuando Jesús acude ante el alma para tratar de salvarla. El último intento que Jesús hace por salvar a aquella criatura. Y ese es el momento de la muerte, un instante antes de morir. Por lo tanto, nadie sabe cómo murió. O sea, alguien puede estar en pecado mortal, empecinado, obstinado en el pecado mortal, y pensamos que en el momento de la muerte, si no aceptó los sacramentos, no aceptó nada, pensamos que está condenado. Bueno, eso es desde el punto de vista humano, pero falta ver lo que sucede en aquel instante, todo lo que Jesús, todas las, ¿cómo diríamos? Todas las estratagemas de amor que le va a poner a aquella criatura, y sobre todo que le va a mostrar la realidad, le va a mostrar el mal en plenitud, o sea, qué es lo que la voluntad humana hace, y le va a mostrar el bien en plenitud, que es lo que la divina voluntad hace. Y lo va a dotar con una razón adecuada para entender las cosas como son, no como cree que son. Ante esto, y rodeado del amor de Dios, le va a preguntar, ¿quieres conmigo, sí o no? ¿Qué dirán? Bueno, pues eso no lo podemos conocer, pero sí quizá deducir que ante toda esa manifestación no es muy posible el que el alma diga no. Cuando conozca la realidad, cuando conozca a lo que se está enfrentando, solamente que sea ya prácticamente un demonio, porque esa sería la única explicación, que haya llegado a tal su entrega que ahora él ya prácticamente se ha convertido en un demonio. Sería la única posibilidad de condenación. ¿Cuántos son? No sabemos. No sé qué. Sí, no, sí, está bien. Entonces no podemos ser réprobos en vida. Réprobos en vida hasta que se confirme que está condenado. Cuando menos eso es lo que la Iglesia ha definido, o sea, porque el catecismo, ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia Española nos lo define como que de acuerdo a la Iglesia, réprobo es la persona condenada. O sea que lo saca de lo que la Iglesia ha dicho, así que... Acá, a lo mejor con un poquito de continuidad de la respuesta que acaba de dar, hay una pregunta que dice, ¿hay oportunidad de arrepentirse los que creen y practican la ideología de género? ¿Esto sería la marca de la bestia? Dos preguntas en la misma. De que se puedan arrepentir, se pueden arrepentir. O sea, estamos hablando de ese punto de la muerte donde Jesús va a hacer uso de todo lo que Él pueda hacer para que aquella criatura se arrepienta y se salve. Así que no hay problema. ¿Que habrá algún pecado, habrá algo que de Jesús, que Dios no pueda perdonar? Pues nada más yo le pregunto. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese? Contra el amor. O sea, el creer, el estar seguro o el no creer que ¿cómo se llama? Que Jesús pueda... Que Dios pueda perdonar algo. Porque ahí hay un pecado, primero de incredulidad hacia la bondad y la misericordia de Dios. Y en segundo lugar hay un acto de soberbia increíble porque está pensando esa persona que su pecado es tan superior al amor de Dios que ni Dios lo puede perdonar. Así que son dos pecados en uno, ¿no? ¿Cuál era la otra parte? De que sí sería la marca de la bestia. La marca de la bestia. No, la Virgen en las revelaciones de Padre Gobi
nos habla de la marca de la bestia tanto en mano como en frente. Adoptar las ideas y las obras del otro, del demonio. Prácticamente podremos decir que cualquier persona que practica el pecado, y sobre todo aquellas que lo practican ya con obstinación, ya adoptaron tanto la marca en la mano de las obras como la marca en la frente de las ideas. Esa es la marca. El adoptar la idea de la teoría que hay, del LZ2432, digo, para que no se malinterprete, o sea, eso definitivamente, o sea, es parte de adoptar las ideas del otro como adoptar las obras del otro, porque no puede haber nada en esto que salga de Dios. Y si no sale de Dios es ponerse en contra de Dios, y eso es solamente del demonio. Dice, si Dios lo permite, ¿pueden los condenados volver a la tierra? Pregunta capciosa. Si Dios lo permite, sí. O sea, no hay problema. Ahora, que Dios lo permita, sí, quién sabe. A lo mejor les permite que vengan a molestar, pero no como reencarnación, eso no. No. O sea, que vengan a tratar de meter, ¿cómo diríamos? Desesperación, o sea, un poco de temor, o quizá que vengan a ilusionar a las personas para llevárselas con ellos, sí, Dios lo permite. El demonio no es libre. Esto es algo que también a veces nos equivocamos. Pensamos que el demonio puede ir, venir y hacer lo que quiera. No, tiene que contar con la voluntad permisiva de Dios. Si Dios no lo permite, el demonio puede retorcerse como quiera, pero no lo podrá hacer. Bien. Si una persona que trabaja en la política, en la administración de un país, consagra o cree que consagra a ese país al demonio, ¿podrá lograr que pasen desgracias ahí? Aquí necesitamos distinguir dos cosas. Una cosa es el maleficio, que existe, el maleficio existe, aunque haya telenovelas y películas del maleficio, que es un ardid del otro también para ir desacreditando todo este tipo de actividad del demonio. El maleficio es alguien que está entregado al demonio, puede de alguna manera, o sea, como, no sé, pensaba yo como en inducir al demonio para que haga daño a determinada persona. ¿Podría ser que se le hiciera como para que hiciera daño a un determinado pueblo? A lo mejor, no lo sé. Pero consagrar a un país al demonio, perdón, pero eso, por favor, o sea, vamos a quitarlo de nuestra mente. ¿Qué poder puede tener un individuo, o sea, un común y corriente, para poner en manos del demonio a toda una población que es católica? Vamos a hablar de México, una nación que es, aunque esté medio devaluado, pero que es mariana. ¿Podrá un individuo solito, porque él es X, y poner a toda la nación en manos del demonio? No. ¿Puede inducir vejaciones? Sí, el maleficio hacia una nación, pero se tiene que enfrentar a cada persona en su interior, en su fe, en su espiritualidad, como para que ese maleficio pueda llevarse a cabo. Entonces, si el país, si la nación está débil en la fe,
Si todos se encuentran alejados de Dios, el daño va a ser mucho mayor y se va a notar mucho lo que puede estar haciendo. Si la gente, las personas están afianzadas en la fe y están dentro de este ambiente de seguir con su religiosidad, entregados a Dios, entregados a María, pero las vejaciones podrán existir, sí, pero no harán ningún daño mayor. No sé si se entiende. Pero pensar que un tal por cual, nada más de repente, porque se le antoja y porque él es demoníaco, él quiere que el demonio domine sobre el país, perdón, eso no funciona. Escuché en una plática que los masones han manejado la población, que ahora piensan igual que ellos y todo es relativo y solo su verdad cuenta. Pues como que no hay pregunta. Eso es un comentario que hace. Yo le diría más o menos lo mismo que estamos diciendo en la pregunta anterior. O sea, esta asociación de personas, lo que tratan, la apariencia que dan es de altruismo, es de una progreso, de que buscan el bien aparente, o sea, ¿sí? Pero en el fondo lo que están haciendo es, ellos siguen a un ser que los libera de la opresión de Dios. Por eso es que toman en cuenta a este ser, al demonio, lo toman como el liberador, por eso le llaman el ángel de la luz, porque viene a descubrirnos lo que somos y a darnos la libertad. Claro, es Eva siendo tentada por el demonio, y el demonio lo que le pone en la mente es que si se come el fruto de ese árbol será como Dios, ya no dependerá de Dios, porque Dios es un envidioso, Dios es un injusto, y por eso no quiere que tomen de ese fruto, porque Dios sabe que si comen serán iguales que Él. Es el ardid perfecto, meter la idea de poder llegar a ser algo igual al Creador. ¿Lo aceptaremos? Claro que no. Lo hemos aceptado. Bueno, Sí. sí, o sea, nosotros creo que no. Bueno, creo, ¿no? Espero que no. Pero en cuanto al mundo, lo ha aceptado. Sí, a lo mejor en nuestra vida anterior, de esta misma vida, en nuestros años anteriores. Exacto, lo habíamos aceptado. Entonces, pero ahora esto, lo mínimo. Esto es exactamente lo que esta asociación se propone o nos propone con la máscara o con esa presentación que tiene de altruismo, de ayuda, de progreso, de todo. En el fondo lo que está queriendo es impulsar todas estas ideas absurdas para destruir la creación, para destruir la naturaleza del ser humano. Así que Jesús lo dice muy claro en muchos lados, que esta asociación es la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás. No dice iglesia, dice sinagoga de Satanás. Bueno, creo que... Bien, cambiando un poquito ya de tema. Cuando queremos advertir a las personas cercanas de que lo que pasa por no acercarnos a conocer y amar a Jesús y nos rechazan, ¿estamos participando de la pasión de Jesús? Cualquier sufrimiento, cualquier rechazo, cualquier abandono, cualquier cosa que el ser humano sufre, puede unirla a la pasión de Jesús porque Él sufrió todos nuestros sufrimientos.
todos. No hay uno que no haya sufrido. Por lo tanto, nos podemos como unir a la pasión de Él y concurrir en esos sufrimientos o en lo que estemos pasando, y podemos de alguna manera estar unidos a Él para mostrarle lo contrario. El hombre lo rechaza, uno lo acepta. El hombre lo maldice, nosotros lo bendecimos. El mundo no lo ama, nosotros lo amamos. O sea, la reparación que Jesús quiere de todas las criaturas, y se la podemos estar dando desde la divina voluntad. Eso también sería defender a Jesús. Sería defender a Jesús. No le podemos quitar sufrimientos. Ojo con esto, no le podemos quitar sufrimientos. Si le quitáramos un sufrimiento, estaríamos quitándole la reparación de algunos actos. O sea, si le quitamos una espina, estaríamos quitándole la reparación por un pensamiento malo, pecaminoso del hombre. Y si le quitamos eso, entonces ese pensamiento malo de ese hombre ya no quedaría redimido. Por lo tanto, ese ser se condenaría. Entonces no le podemos quitar sufrimiento. Podemos ayudarlo consolándolo, dándole alivio, acompañándolo, en fin, sí. También podríamos, ojo con esto, podríamos tomar sufrimientos de Él sobre nosotros. Sí, eso le mitigaría el sufrimiento, pero el que está sufriendo en nosotros es el Verbo eterno. Y se lo dice en Luisa, se oyen de repente este diálogo en que Luisa está hablando de la pasión, en fin, y de repente se oye el diálogo que dice: mi humanidad es ya gloriosa, incapaz de sufrir. Por eso voy buscando nuevas humanidades donde poder seguir sufriendo. ¿Quién está hablando? ¿Jesús? El Verbo eterno. Entonces, de repente puede ser que el Verbo eterno tome a una humanidad, no que se encarne en ella, no que sea otro Jesús por naturaleza, esto que quede claro, sino que a través de esta criatura el Verbo eterno puede seguir ese acto de sufrimiento para seguir rehaciendo y salvando a los hombres. Yo sé que esto que acabo de decir es total y absolutamente en contra de lo que sabemos. Sin embargo, si leemos todo lo que está escrito en el libro de las horas de la pasión, lo que está escrito en el libro del cielo, veremos que así es. O sea, Jesús nos lo externa. Jesús nos externa el que debe seguir sufriendo para seguir redimiendo. Porque el hombre, a pesar de toda la redención y de toda la santificación, el hombre le sigue dando muerte al bien en él. Y donde hay muerte, o sea, muerte al bien, tiene que haber una reparación, un venir a rehacer aquello para darle vida, pero la vida divina, que es a la que se le está dando muerte. Por lo tanto, él se debe seguir sufriendo, pero ahora sufre a través de otras personas. Que es lo que hemos considerado o llamado alma víctima, ¿no? Dice, cuando sea el fin, ¿qué pasará con el purgatorio? Ya no habrá más. No, o sea, una vez terminada la historia de la familia humana sobre la tierra, bueno, en ese momento quiere decir que el último de los hombres que haya estado ya murió. Ahora, todos los que necesitaban el purificarse, todos los que necesitaban quitar todo lo humano que llevaban y ponerlo divino, tendrán que pasar al purgatorio. Pero una vez que el último de los habitantes del purgatorio haya salido, ya no tiene razón de ser, de existir ese lugar.
entonces se quitará, ¿no? Terminamos, doctor. Muy bien, pues gracias. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, doctor. Gracias, Alejandro. Gracias, doctor. Y Gracias, gracias, Paris. Gracias, Paris. Y nos vemos aquí el próximo programa. Sobre todo, gracias a ustedes, amigos, por su asistencia. Muchas gracias y buenas noches. Saludamos a nuestros amigos de Canadá, Monterrey, California, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Ecuador, Yucatán, Toluca, Guatemala, Oregón, Los Ángeles, Argentina y Arizona. Gracias.